ustedes no van a ser abogados solo de un trabajador o solo de empleadores. Al menos eso era mi teoría siempre cuando yo ejercía. Yo cogía casos, asesoraba a muchas empresas y cogía casos de trabajadores. Claro, no de los trabajadores de las empresas que asesoraba. Y cuando les digo empresas, no vayan a creer que eran las grandes empresas, eran empresas pequeñas. Y sin embargo, ahí usted puede darse cuenta que quien tiene el poder de llevar a cabo una relación laboral sana, correcta, bien llevada de acuerdo a la ley, es el empleador. ¿Por qué? Porque cuando usted, y yo les decía siempre a las personas que me contrataban, cuando usted va a contratar un trabajador, ahí usted puede hacer todo lo que usted debe hacer. Es decir, hacer firmar el contrato. Usted tiene esa facultad de decir, a ver, señor, aquí está el contrato de trabajo, usted tiene, va a trabajar de 8 a 2 y de 2 a 6, usted va a realizar el siguiente trabajo, su sueldo va a ser este, puede hasta, si usted quiere hacerle ese rato firmar una mensualización de 13º, 14º, si a usted le conviene pagar mejor en agosto y en diciembre o en el periodo de la costa, usted tiene ese rato el poder de hacerlo. Si usted ese rato no lo hace teniendo el poder de hacerlo, luego la ley, entendiendo que usted tiene ese poder y no lo hizo, la ley va a decir, bueno, si usted tenía ese poder, sobre todo poder económico, si usted tenía ese poder y no lo hizo, pues entonces ahora vamos a inclinar un poquito la balanza a favor del trabajador. Primera recomendación, entonces, como les digo, ustedes no van a ejercer solamente a favor de los trabajadores. Siempre es bueno que ustedes hagan de ambos lados para que ustedes el rato de la defensa sepan cómo se defiende a un trabajador como a un empleador. Además, todos tienen derecho, pero finalmente hay gente a la que dice, no, yo con trabajadores no, y van solo al lado del empresario, es libertad de ustedes. Solo les digo yo que uno puede hacer mejor las cosas estando o habiendo visto los dos lados de la moneda. Déjenme solo limpio. Entonces, si usted no firmó el contrato cuando pudo hacerlo, cuando debió hacerlo como empleador, la ley luego va a inclinar la balanza cuando usted no tenga un contrato. ¿Qué es este principio protector entonces? Y dicen, ¿y por qué a los trabajadores les protegen? ¿Por qué no al que firmó una letra de cambio? Yo firmé una letra de cambio y luego puedo decir, verá, sí firmé la letra de cambio, pero en realidad no era tan así como está en la letra de cambio. Eso usted no puede hacerlo normalmente en una letra de cambio. En un contrato de trabajo sí puede hacerlo. Entonces, estos principios que se dan en el derecho de trabajo son para evitar los abusos de esta parte más fuerte que es el empleador. ¿Qué es lo que busca hacer? Hagamos cuenta que esto es una balanza. En civil la balanza está así, pero en laboral está así. Entonces lo que hacemos es poner un peso, darle un extra, darle un beneficio al trabajador para que la balanza quede igualada. Ahora, hay muchos principios dentro del derecho laboral que ustedes habrán escuchado y todo lo que yo les vaya diciendo les voy a ir contando con ejemplos para que los utilicen o para que no los utilicen. El principio formalmente, este principio protector del derecho de trabajo tiene 3 reglas, por decir así, que en sí no son los principios, no es el principio indubio pro operario, no. El principio es el principio protector. Y dentro de este vamos a ver estos que los vamos a ir mencionando y como les digo, vamos a ir viendo con un poquito de ejemplos. Tenemos, y cada uno de ellos es diferente. Y sin embargo, los abogados en las demandas o en los alegatos o en las audiencias las utilizan como si fuese el mismo y no lo es. Ustedes todos ya las habrán oído, pero ahora vamos a irlos viendo con casos prácticos más o menos,
como les decía yo voy recorriendo, yo les tengo abajo en una regletita a todos ustedes. Entonces, yo de rato en rato voy recorriendo la regletita y a quien le vea o con la cámara apagada o que se me ocurra preguntarle, recuerden que puedo preguntarle cualquier cosa, pero ustedes también pueden hacerlo conmigo. Tenemos entonces el indubio prooperario, el de otro, el de la regla de la norma más favorable y otro, el de la condición más beneficiosa. Tomarán en cuenta estos tres, porque ustedes han oído y dicen, el principio prooperario y piensan que es, señora juez, mire, aquí hay dos normas, yo pido que aplique el principio prooperario. No, me está diciendo una barbaridad. No es así. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Ustedes a lo mejor me pueden dar un ejemplo o yo les doy a ustedes, así vamos a intercambiar. Vamos con el indubio prooperario. Y aquí la clave de esto es que exista una norma. Mire, el prooperario es que haya una norma, pero esta norma se puede entender de varias maneras. La misma norma, puedo entenderle de varias maneras. Ahí, ¿qué voy a aplicar? Ahí usted le va a decir al juez, señor juez, mire, esta norma que está aquí en el Código de Trabajo se puede entender de esta manera, sí, pero también podríamos entender de otra manera. De hecho, hay jueces que interpretan una cosa de una manera, otra cosa de otra manera. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la interpretación más favorable. Verán entonces que no es aplique la norma más favorable, no, aquí tenemos una sola norma. Pero si yo tengo duda, voy a aplicarle la más favorable al trabajador. ¿Alguien tal vez se le ocurre algún ejemplo de una norma que sea una, pero que podamos entenderle de diferente manera? ¿A nadie se le ocurre alguna este rato? Miren, yo les voy a poner una. Y vamos a ir viendo normas no solo del Código de Trabajo, vamos a ir viendo también normas de leyes que se relacionan con el derecho de trabajo y que ustedes normalmente van a demandar. Tenemos el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades y en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades dice que la persona que tenga una condición de discapacidad o una persona a su cargo y es despedida intempestivamente, recibirá una indemnización de los 18 mejores, de la mejor remuneración por 18. Es decir, si usted ganaba 500 normalmente, pero hubo un mes en el que ganó 800, hay que pagarle la de 800 por 18 meses. Esta es una sola norma y sin embargo, los jueces, les diría yo, porque yo veo las sentencias de los jueces de todo el país, la han interpretado cada uno como pueda. Algunos señalan, por ejemplo, y dice, aquí dice que el que sea discapacitado, ya muy bien, indíqueme el carnet, o el que tenga a su cargo una persona con discapacidad, y muchos de los jueces y los abogados han entendido que usted tiene que ser el discapacitado. Yo sé que normalmente no se utiliza esa palabra discapacitado, se dice persona con condición discapacitante, etcétera, pero para poder ser un poquito más, para que ustedes me entiendan mejor. Y han empezado a exigir un montón de cosas, a decir, a ver, señor, si usted dice que tiene una persona a su cargo, indíqueme si la señora estuvo afiliado al MIES y está en esa condición. ¿En dónde está eso en la norma? En ninguna parte. Yo les diría que ni siquiera debo interpretar nada. Y por esto lo importante de leer la norma. Si la norma dice que usted si le despiden, le van a pagar el mejor mes que usted haya ganado por 18 meses. Si tiene a su cuidado una persona con discapacidad, la ley no exige nada más.
Y si por si acaso usted quisiera interpretar de otra manera, no lo haga, porque usted tiene que hacerlo más favorable al trabajador, no al empleador, porque los jueces se han estado inclinando al empleador y le exigían que el señor esté inscrito en el MIES, en donde se inscribe otro tipo de discapacidades que ya les contaré más adelante. Le metieron acá el 51. Piden que haya avisado al empleador esta condición. Como no le ha avisado al empleador, no hay la indemnización. ¿Dónde está eso en el artículo? En ninguna parte. Entonces, siempre que usted tenga duda como abogado, litigante, como un rato alguno de ustedes va a llegar a ser juez de primer nivel, juez de segundo nivel, juez de la Corte Nacional. Si tiene una duda respecto a esto, solo aplique el indubio pro operario. Acordaránse que cada día yo hago una pregunta del día anterior, que me funciona como a actividad en clase, para no decirles lección, pero eso es calificado. Entonces, siempre que usted tenga duda de una norma, recordarán y mirarán que les recalco de una. No sé cómo aplicarla esto. Aplique lo que sea más favorable al trabajador, pero tiene una condición, siempre y cuando no esté en pugna con lo que dijo el legislador. Porque si el legislador nos pusiera algo un poquito más abajo, que ya nos cambie el sentido, ya no podemos aplicar. ¿Por qué? Porque ya no habría duda. Ya el legislador nos estaría diciendo cómo hacer. Yadira, le escucho. Doctora, justo ahora que toca ese tema, no sé si le puedo hacer una consulta respecto a un Siempre, caso que tuve medio similar. siempre, siempre. Bueno, se plantea una demanda por los herederos porque el trabajador ya había fallecido, justamente por la pandemia, fallece por cualquier motivo. En ese sentido, la esposa tenía una discapacidad física alrededor del 51% y está reclamando una indemnización con la Ley Orgánica de Discapacidades. Mi pregunta es, doctora, ellos presentaron únicamente el carnet de discapacidad indicando que ella no está afiliada al IES y que obviamente el trabajador se hacía cargo de ella y por ende piden esta indemnización, pero no presentan ninguna otra prueba más. O sea, como usted decía, bueno, el certificado que no es obligatorio, no presentan eso, no presentan testigos. ¿Eso sería prueba suficiente para demostrar que realmente Ya, él se hacía cargo de ella con el ya. certificado de discapacidad? Muy bien, Yadira, y gracias por la pregunta. Siempre que tengan un caso, cuéntenme nomás, porque el caso de Yadira les va a pasar a todos ustedes, porque yo veo que pasa aquí en la Corte Nacional, entonces está pasando a nivel nacional. Yadira, primero, para aplicar el 51, recuerde que el trabajador tiene que haber sido despedido. Entonces, entiendo, el señor fue despedido, no es que falleció y con eso terminó, no. Sí, Fue fue despedido despedido y por la luego pandemia. falleció. Perfecto. En esto, Yadira, es muy importante y esto vamos a aprender, chicos, y miren, yo les voy a decir la verdad. Yo saben cuándo aprendí, miren, ya yo tenía 4 posgrados, ya venía de juez de primer nivel y juraba que sabía un montón de laboral. Aprendí a leer aquí en la Corte Nacional, porque debemos leer cada cosa y eso es clave para ustedes. La norma dice claramente, Yadira, lo siguiente. Dice, a ver, si soy discapacitado y me despiden, no hay problema. Pero dice además, la persona que tenga a su cargo una persona con discapacidad. Este es el artículo 51, no lo confundamos con el 48. Un día les voy a explicar la diferencia que es fundamental. ¿Qué nos exige la norma aquí, Yadira? Dice que tenga a su cargo. Primero, el carnet ya lo presentó, perfecto, cumplido el requisito. Que la señora no trabajaba, sí, me parece también una prueba adecuada. ¿Para qué? Para demostrar que la señora, por, entre comillas, era mantenida de o cuidada de. Pero la misma norma nos exige algo más y dice que esté a su cuidado.
Para ello no necesitamos, a diferencia del 48, ir al MIES, inscribirle, decirle que yo le voy a cuidar, que soy el sustituto, no. Podríamos probar de varias maneras. Veo que a nivel nacional los pocos abogados que prueban lo hacen a través de una declaración juramentada que en la Corte Nacional le dan valor. Y dice, van al notario y dice, oiga, yo, sí, me consta que el señor o la señora no trabajaba y que el único que cuidaba de ella era su esposo. Vale, Yadira. No hay una prueba tasada, es decir, una prueba exacta como para decir solo esa sirve, porque vi también que en alguna provincia la probaron con varios testigos y los testigos señalaban efectivamente que esta era una niña, bueno, ya no era niña, pero su discapacidad mental era tan fuerte que en realidad pasaba como un cochecito, tenía casi el 90% de discapacidad. Y decía que la única persona que cuidaba de ella era su mamá, que estaba a cargo de ella, que ella le veían, que la mamá le cuidaba, le llevaba al médico, la alimentaba, etcétera. Sirve también, Yadira. Entonces, lo que sí hay que probar, cómo usted lo haga, ustedes tienen que idearse cómo hacer eso. Pero de que hay que probar la discapacidad y de que estuvo a cargo de, esa es la prueba fundamental. Quedamos con eso entonces. Si no le queda algo claro, Yadira, yo le doy más ejemplos o lo que necesitemos. No, está bien, doctora, muchas gracias. Perfecto. Entonces, recuerde, indubio prooperario, una norma, no sé cómo mismo aplicarla, aplico lo que sea más favorable al trabajador siempre y cuando no esté en contra de otra norma o de lo que el legislador haya dicho. Ahora sí vamos a la otra, a la norma más favorable, es decir, hay dos normas. Las dos regulan ambos aspectos. ¿Qué hago aquí? Aplico la más favorable siempre. No vamos a ir a ver, hay una norma constitucional que dice una cosa y hay otra que en una ley por ahí, que está en la ley humanitaria, dice otra cosa. No, ahí es otra cosa, ahí es un principio de jerarquía. Si la Constitución dice algo y la ley humanitaria decía otra, no tengo duda en ninguna clase, tengo que aplicarla de mayor jerarquía. Aquí vamos a hablar más bien de normas más o menos similares. Y aquí vamos a hablar un poquito del caso fortuito o fuerza mayor. Yo recuerdo, claro, en plena pandemia nos cogió, cerramos los juzgados, abrimos los juzgados a los 2 meses y medio y yo creo que en Cuenca nos llegaban entre 5, digamos una demanda diaria, 2 diarias, tal vez a cada juez que éramos 4. Entonces hablemos de que nos llegaban 8 demandas diarias. Empezaron a llegarnos 20 demandas diarias a cada uno, todas sobre esto. Y a mí, en realidad, desde el principio que salió la ley humanitaria, me vino la duda de que no era correcto porque el Código de Trabajo decía que el caso fortuito, fuerza mayor, se dará con ciertas circunstancias, que el suceso sea irresistible, es decir, que el empleador no haya podido resistir, que no haya podido prever y además dice que afecte, es decir, que no pueda seguir trabajando. Hasta ahí. Pero de pronto hubo otra norma que decía que para yo poder, ya hasta tanto, todos los empleadores, todos los que pudieron, algunos con mala fe, otros de buena fe, terminaron las relaciones laborales, los abogados aconsejaron, oiga, este es un caso típico de caso fortuito, fuerza mayor, el artículo 30, me parece, del Código Civil pone ejemplos y dice, por ejemplo, un terremoto, un naufragio, esto es algo que nadie pudo prever, irresistible completamente, afectó a la economía, apliquemos caso fortuito, fuerza mayor. Pero salió esta ley que además era interpretativa, es decir, no era de ahí para el futuro, sino al interpretar una norma interpretativa es que siempre se debió haber entendido así. Es decir, siempre se debió haber entendido que para yo terminar la relación laboral tenía que ser un cierre total, primero,
recuerden siempre, aquí vamos a aprender, no es grosero lo que les voy a decir, vamos a aprender a leer. Dice total, es decir, cierro la empresa, pongo candado, pero además dice definitivo, es decir, no podía volver a abrir nunca más la empresa, porque si a lo mejor yo tenía una panadería y claro, nadie salía a comprar pan, creo que eso sí comprábamos, pero suponiendo que nadie, nos pusimos a elaborar pan en la casa, recuerdo, nadie compraba el pan, cierro la panadería, 4 veces después veo que la gente empieza a salir, quiero abrir mi panadería de nuevo y resulta ser que la ley humanitaria me dijo que no, definitivo, total y definitivo. Me vino la duda de, ¿por qué aplico esto? Aquí había 2 normas, sí, y podría yo aplicar tal vez la que más favorezca al trabajador y decir que era total y definitivo. A mí eso no me convenció. Hice la consulta a la Corte Constitucional, la consulta que salió de la Corte Constitucional fue elaborada por mí. Y les decía, oiga, ¿por qué me están cambiando las reglas? Déjeme analizar a mí como juez de caso en caso. Puede ser de que haya gente de mala fe, empresas enormes que alguien, ya, que solo, por ejemplo, de 50 trabajadores sacaron 25, pero los 25 eran los que estaban cerca de cumplir 20 años de trabajo. Pero hubo gente que efectivamente no pudo hacer más y me pongo empresas pequeñas, no voy a hablar de las grandes, empresas, a lo mejor la tienda de la esquina que ya no habría, el señor de la panadería, el señor de la mecánica que ya nadie sacaba el carro, menos ir a hacer arreglar el carro, el señor que lavaba los carros, la verdad no sacábamos nuestros autos menos como para en semejante peligro y todos aterrados no llevábamos a lavar el carro. ¿Qué más hacía ese señor? La ley ahora le exigía esto. Entonces, en este caso, mire, había contradicción, por decir así, pero en cambio yo consideraba que no era para mí la más favorable. Efectivamente, la Corte Constitucional me dio la razón y dijo que de ahí en adelante lo uno, de ahí para atrás no. Ya hablaremos de los casos fortuitos y fuerza mayor que me han pedido y ya les contaré cómo es que en pocos casos aquí en la Nacional, yo especialmente como jueza ponente, he logrado hacer mayoría, en algunos para mí sí se probaron. Pero cuando haya este tipo de normas más favorables, esta o la otra, ¿cuál voy a aplicar? Siempre la que sea la más favorable al trabajador. Deber para mañana, y les tomo aleatoriamente, ustedes cuéntenme mañana cuál ejemplo ustedes me podrían poner en que haya 2 normas que aparentemente las 2 hablan de lo mismo, pero que usted aplicaría la que sea más favorable. Ya para mañana. Entonces, solo déjenme anotar, porque son tantas cosas, me olvido. Y por último, tenemos la condición más beneficiosa. ¿Qué es exactamente esto? Es el criterio por el cual la aplicación hay, y vamos otra vez al caso fortuito o fuerza mayor, un poquito inverso. La aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones que pudiera hallarse un trabajador. Vamos a un ejemplo más bien más claro. Ustedes habrán escuchado en las noticias, ahora con toda esta parte de la política como que se ha bajado un poquito, pero apenas retome la asamblea van a retomar el tema. Ustedes han escuchado de que la jubilación, por ejemplo, ahora quieren hacerla en 30 años, que los afiliados voluntarios al IES ya no tengan derecho a muchas cosas, entre ellas a la jubilación, a prestaciones específicas, a medicina hasta cierto punto, etcétera. Pero hablemos de la jubilación. Si entra a partir de noviembre la ley que dice que para jubilarse ahora usted necesita 30 años y 70 años de edad, estamos fregados los que estamos por jubilarnos y cuando nos vamos a jubilar nunca, de aquí me van a sacar medio en silla de ruedas y eso no es lo correcto. Cuando yo entré la regla era esa.
Entonces, no puede servir para disminuir condiciones, pero ¿puede entrar en vigencia esa ley? Sí, sí puede, pero de ahí para adelante. Es decir, si usted no ha sido afiliada al IES y de pronto en el 2025 usted entra a trabajar, le afilian al seguro, contratos de trabajo, y la ley ha cambiado y son ahora 30 años, usted entra con esas condiciones. Pero yo que ya estaba afiliada, mi condición no se puede disminuir. Igual cosa tienen que pensar, y siendo que esta es una maestría de derecho laboral, me pedían dar derecho colectivo a mí aquí dentro de esta maestría y les dije que yo daba colectivo, pero desde otro punto de vista. Yo no quería enseñarles a hacer sindicatos, contrato colectivo, etcétera, porque por decir así ya no está en boga. Quería enseñarles más bien litigación en cuanto a contratación colectiva, cómo litigar cuando hay un contrato colectivo anterior, uno que se está formando, etcétera. Más o menos así. Creo que no aceptaron esa sugerencia y no sé cómo les vayan a dar o si ya les dieron. Pero en la contratación colectiva pasa mucho esto. Por ejemplo, los trabajadores, dice, tendrán digamos, un bono adicional cada mes por alimento de $40. Y así se ha venido pagando. El siguiente contrato, recuerden que es ley para las partes, a lo mejor podría decir, ahora ya no tienen eso. En China, Quechova, en la sopladora en Cuenca, la que hizo la represa de la sopladora en Hidropaute, ahí donde está la represa, ellos pusieron en su contrato colectivo, todos los trabajadores, el contrato típico que tenían eran contratos indefinidos, sin tiempo. Cuando se termina la obra habría que indemnizarlos a ellos. Sin embargo, contrataron un abogado que les ayudó a elaborar el contrato colectivo de trabajo. Y en el contrato colectivo de trabajo decía que ya no son contratos indefinidos, sino que ahora el contrato terminaría conforme va terminando su obra. Por ejemplo, había un túnel, un taladro gigantesco que hacía el túnel por donde iba a pasar la represa hidroeléctrica Paute. Y claro, el túnel hizo su trabajo, hizo el huequito, por decir así, y no había nada más que hacer. Todos los que trabajaron en esta tuneladora, gracias a su contrato ha terminado. Los señores que sacaban en las volquetas este material, cogían el material, sacaban a botarlo en otro lado. Y claro, el rato que se acabó de hacer el túnel, ya no necesitaban esas volquetas, terminó el contrato de trabajo. Eso decía el contrato colectivo. Es decir, el contrato colectivo, que es norma, que es ley para las partes, hacemos cuenta igual que si estuviera en el Código de Trabajo, porque en eso nos basamos. Terminaron el contrato, pero a alguien se le ocurrió decir, oiga, no está legal pues esto. Si yo tenía un contrato de trabajo indefinido y mi contrato colectivo dice que ya no es indefinido, sino que es por el tiempo que dure la obra, me parece que se están disminuyendo las condiciones normales y favorables que yo tenía. Los trabajadores estaban siendo despedidos, concretamente cuando terminó una fase se despidió a 370 trabajadores que nos tocó a los 4 juzgados de Cuenca, entonces colapsados con eso. Y lo que teníamos que analizar, creía yo, era solamente esto, la condición más beneficiosa. ¿Qué es lo que se aplica? La nueva norma que crearon ellos, pero que les estaba perjudicando, o la anterior que les beneficiaba. Y aquí no es ni la nueva ni la vieja, es la que les beneficia. Por eso el principio se llama condición más beneficiosa. Eso analicen siempre ustedes cuando tengan una demanda y vayan a analizar, porque hay veces en que la empresa
empieza a quitar cosas a los trabajadores. Y mire lo que pasó en una empresa de Cuenca. El trabajador, por decirle, ganaba $800 más $200 de un bono de cualquier cosa que se inventara. Es decir, en total ganaba 1,000. Para el siguiente año ellos dicen, ya no vamos a poner 800 más 200, sino ahora vamos a poner que el sueldo es 1,000. Aparentemente está bien, ¿no? Ganaba 1,000 y ahora ganó 1,000. Ganaba 800 más 200, pongamos, de un bono que les pagaban todos los meses de alimentos, y ahora a partir de enero del 2024 voy a ganar los mismos 1,000 ya no desglosados. Y estaba mal, y demandaron, y ganaron. ¿Por qué ganaron? Porque ellos, esos $200 que ganaban, ya no los estaban percibiendo. Ese bono de alimento ya no lo tenían. Le subieron el sueldo, sí, pero le quitaron el bono de alimento. Y resulta ser que tuvimos que mandar a pagar los 200 desde que se les quitó hasta cuando demandaron. Y la defensa de la empresa decía, un estudio muy grande en Cuenca, que no digo el nombre porque ayer, por eso me gusta preguntar, ayer escuché que una de nuestras compañeras trabaja ahí. La defensa del estudio era, no. Ella ganaba 800 más 200, 1,000. ¿Cuánto gana ahora? 1,000. Es decir, no le hemos rebajado el sueldo. Y no es cierto. Ganaba 800 más un bono de 200. A partir de enero de este año, le subieron el sueldo a 1,000. Sí, pero le quitaron el bono y eso no puede darse. No puede disminuirse las condiciones. Gabriela, le escucho. Gabriela Ortiz, le escucho. Sí, Emma, yo tenía una duda sobre lo que usted señalaba del artículo 51. Ya, muy bien. Hemos dado algunos comentarios de, por ejemplo, colegas que hacen la defensa de empleadores, que ellos dicen que tal como está redactado el artículo, genera el problema de que los empleadores se enteran muchas veces solo ya en el litigio con el trabajador, que los trabajadores tenían sea la condición de discapacidad o de mantener a una persona con discapacidad. Entonces quería preguntarle, ¿cómo le ve usted a ese aspecto? Ya, muy bien. ¿Quién tiene la ley orgánica de discapacidades a mano? No quiero abrirle en mi iPad porque me va a desconfigurar la pantalla. La ley orgánica de discapacidades, ¿me pueden ayudar, por favor? ¿Qué artículo? Vamos a leer primero el 51. Ya. Hasta que ustedes le busquen, solamente déjenme, me traigo una tacita de café de aquí de ladito, que ya me dejé preparando, porque si no, como que no arranco muy bien el día. Búsquele el 51. Ya tengo el 51. 51, no le leerá todavía, ya ve. Ya, le escucho. A ver, artículo 51, estabilidad laboral. Las personas con discapacidad, deficiencia o condición discapacitante gozarán de estabilidad especial en el trabajo. En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviere a su cargo la manutención de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración adicionalmente de la indemnización legal correspondiente. Muy bien. Las personas que adquieren
una discapacidad en su vida laboral por caso fortuito o por enfermedad sobreviniente, tienen derecho a su rehabilitación, readaptación, Ya, capacitación. ya, hasta ahí nada más. La parte Ya. que nos interesa está arriba. Ese es el 51, no se vayan a olvidar. Leamos el 48, por favor. ¿Le puedo leer, Doc? 48. Sí, por favor. ¿Qué Sustitutos. Muy bien. Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y o cuidado una persona con discapacidad severa podrán formar parte del porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral de conformidad con el reglamento. Este beneficio no podrá trasladarse a más de una persona por persona con discapacidad. Se considera como sustituto a los padres de las niñas, niños o adolescentes con discapacidad o a sus representantes legales. Debe existir otros casos de solidaridad humana. La autoridad nacional encargada de la inclusión económica y social validará el sustituto de conformidad al reglamento. Las y Muy bien. los empleadores, ¿está ahí? No, Las y los empleadores no podrán contratar más de 50% de sustitutos del porcentaje legal establecido. ya. En el caso de sustitución en cooperativas de transporte Ya, se hasta regulará ahí de conformidad. está bien. Ya. Hasta ahí está bien. Entonces, miren, muy importante estos dos artículos, cada uno diferente del otro. Cada vez que ustedes vayan a demandar o vayan a contestar, vean si les están demandando por lo uno o por lo otro. Si yo demando y digo que yo tengo un carnet de discapacidad del 40% y que me despidieron, no hay problema, es el artículo 51, porque dice la persona que tenga la condición discapacitante, etcétera. Es el 51 que estoy reclamando. En alguna parte de esta norma nos dice que yo deba avisar al empleador esa condición. No. Y les voy a poner lo que pongo en mis sentencias. Si la ley no me exige algo, yo no puedo poner y añadir algo que la ley no me está pidiendo. Lo único que me pide es que tenga un carnet de discapacidad. Muestro el carnet y he cumplido con eso. Demuestro que me han despedido y el empleador tiene la obligación de pagarme 18 remuneraciones de la mejor además. Luego, este mismo artículo nos dice que no solo es para mí, sino dice que si yo tengo a mi cargo una persona cualquiera, no dice mi hijo, mi cónyuge, como dice el otro artículo, cualquier persona que tenga a mi cargo y que esta persona tenga un carnet, también tengo el mismo derecho a reclamar si me despidieron a mí, como ponía el ejemplo anterior, igualito. ¿Qué debo probar aquí? Porque aquí sí me añade algo la norma. La norma dice que esté a su cuidado. ¿Qué debo probar? Que esté a mi cuidado. Así de clarito dice la norma. ¿Qué contestan los empleadores? Y no lo hagan, por favor. Ustedes en poco tiempo van a ser magíster en derecho laboral, entonces no pueden equivocarse de esa manera. Lo primero que me contesta todo el mundo es, señora juez, nosotros no sabíamos que el señor tenía un carnet de discapacidad. No sabíamos siquiera que tenía a un vecino que le cuidaba a él. Pero ¿dónde dice la ley que yo le exijo eso? No, no le agregamos nada que la ley no diga. Mire, yo cuando era juez de primer nivel exigía lo que sí está ahí en la norma. Yo decía, usted me dice que tiene una condición discapacitante, es decir, un carnet de discapacidad, por lo tanto tiene que tener más del 30%, antes era el 40%. Entonces, muéstreme el carnet, a mí me parece eso de lógica, y sin embargo la Corte Constitucional ya nos ha dicho en varias sentencias que no necesita siquiera mostrarme el carnet. La Corte Constitucional dice que es un mero requisito administrativo y que si a mí en el proceso me muestra, en un caso que tuvimos aquí, el señor no tenía sus dos piernas, ¿qué más quiere que le muestre? La Corte Constitucional anuló una sentencia de Corte Nacional del 2017
que mis compañeros les decían, oiga, o sea, el señor no tenía 2 piernas desde cuando había tenido 12 años. Nunca sacó el carnet y dice, oiga, sí, pues, o sea, no tiene las piernas, pero tampoco tiene el carnet, y como no tiene el carnet, no mandamos a pagar. Anulada la sentencia de Corte Nacional, se mandó además algún tipo de sanción económica a los jueces, y desde ahí, incluso la Corte Constitucional, lo que yo sí exigía, porque la norma me dice, a mi parecer, la Corte Constitucional dice que ni siquiera ahora ya debo mostrar el carnet, que debo demostrar mi condición, como están haciendo. Un señor, por ejemplo, nos mostró, por decir, el señor de las piernas, obviamente una discapacidad que le daba mucho más del 50% probada la discapacidad. Mire cómo ha evolucionado incluso esto. Yo todavía no estoy tan convencida, yo sí creo que se debe mostrar el carnet. Algún caso tuvimos que el señor salió, por decirle hoy, y 15 o 17 días después sacó un carnet que mostraba que tenía el 75% de discapacidad. La empresa dijo, oiga, cuando yo le mandé, el señor no tenía ningún carnet. Aquí está la prueba de que el señor sacó días después de que ya fue despedido. La Corte Constitucional resolvió ese caso y dijo, 17 días después de haber salido no puede haber adquirido la discapacidad que él tiene. Significa que ya la tenía cuando fue despedido, páguese. Hay cosas en las que no estoy tan de acuerdo, pero no es tanto mi criterio, es lo que dice la Corte Constitucional y que ustedes tienen que saber. Ahora, regresando a la pregunta de la compañera, sí, la empresa lo primero que dice es no supe. En el caso del 51 no necesita avisarle porque la ley no lo exige. Pero si va a reclamar como trabajador sustituto, es otra cosa. ¿Qué es sustituto? Supongamos que una empresa tenga 100 trabajadores, usted tiene que tener 4 personas que tengan carnet de discapacidad. 4. Dentro de estos, usted puede tener uno que no tenga carnet, es decir, tiene 3, pero que quien tiene el carnet es los grados de consanguinidad que ahí señala, porque ahí dice quién, ahí no es quien quiera, su esposa, su hijo. Entonces, usted trae el carnet y le ponen como si usted fuese dentro de estos 4, le está sustituyendo. Estoy sustituyendo, es sustituto. Y para esto sí tengo que avisar. ¿Por qué? Porque la ley dice, por ejemplo, que usted no puede tener más del 50% de sustitutos. La ley dice que usted en 100 trabajadores tiene que tener 4. Usted tiene que avisar al Ministerio de Trabajo. Mire, señores, yo tengo 100 trabajadores, aquí están mis 4 personas con carnet de discapacidad. Y para además yo ser sustituto, tengo que hacer un trámite. Ese trámite se hace en el MIES, usted va al MIES y dice, vea, señor, mi cónyuge tiene este carnet de discapacidad, 50%, yo quiero calificarme como sustituto, el ministerio le hace unas visitas, etcétera, y le califica, le da un documento, un oficio que casi parece un diploma, que dice, el señor tiene la calidad de sustituto de tal persona. Entonces, usted entra a la empresa con eso para que la empresa cumpla los 4 trabajadores que necesita, entra a la empresa avisando esa condición. Si usted no hizo ese trámite, porque así exige el 48, usted no puede demandar el pago de sustituto. Yo tuve un caso, cuando era jueza de primer nivel, lamentable. La señora tenía una niña en una condición totalmente deplorable, con un caso humano muy grave, y demandó como trabajadora sustituta. El colegio no sabía que era la empresa. La señora ni había tenido idea que había que hacer además un trámite. Y además el padre de la niña era trabajador sustituto en otra empresa. Entonces, tampoco vamos a jugar con esas cosas. Entonces, espero que quede claro. 48 es sustituto. Tengo que realizar un trámite, tener mi calidad de sustituto, avisar a la empresa, porque la empresa puede ser que no quiera contratarme. No, señor, yo ya tengo 4 personas con discapacidad, no necesito, gracias.
tengo que avisar a la empresa. 51, no. 51, tener condición de discapacidad, a mi cargo una persona, solo tengo que demostrar que está a mi cargo y nada más que eso. ¿Está claro? Sí, gracias. Muy bien. Cuando algo no les quede claro, me dicen, les pongo otro ejemplo, otro caso, porque más o menos tengo una memoria y creo que ya he tenido bastantes casos de muchos puntos, y de alguna que no sepamos la buscamos aquí en la corte. Cecilia. Doc, buenos días. Yo tengo una consulta. En Mire, Machi. a nosotros, En, a nos, en. mire, a nosotros nos llegó justamente aquí a Talento Humano una solicitud de que se le amplíe un contrato a una docente porque ella es sustituta de su hijito que tiene discapacidad de un 43%. ¿Cuál es aquí el ¿En qué inconveniente sentido, que Cecilia? Que se le amplíe ¿en qué sentido? ella tiene un contrato ocasional, entonces ellos quieren que se le amplíe y se le dé un contrato indefinido. Ahora, ¿cuál Esto es no el es problema, ampliar, Doc? Cecilia, primero, no es ampliar, es cambiar de tipo de contrato. No es ampliar. Primero solicitan el cambio y luego que se Ya. amplíe, o sea, primero que se amplíe el contrato ocasional hasta que se abra para el concurso para los nombramientos Que se definitivos amplíe el y que ella se, tiempo. el tiempo. Ya. Ahora, ¿cuál es el problema? Que aquí ellos piden un criterio perdón, se me fue. Ellos piden un criterio jurídico y les decimos Ya. que no se puede generar eso en vista de que el papá también trabaja aquí. Entonces yo me basaba en este artículo que justamente me tocó leer y que decía que no se puede contratar a más del 50% de sustitutos. Eso. Ya. Pero ellos justifican que la mamá, ella es la representante legal del niño. Ahora, lo que yo les indico también es de que si no se justifica la necesidad de la docente, entonces no hay cómo alargar el proceso y la contratación, porque no se justifica aquí la necesidad de ese tipo de docente. Entonces, no sé si yo estoy bien o estoy tal vez... Correcto. No, errando. está absolutamente en lo cierto, Cecilia, y le voy a decir algo que observo con pena, diría yo. Yo entiendo que debe ser muy duro tener una persona a su cargo que tenga una condición, hay condiciones lamentables, realmente casos humanos muy, muy graves, pero tampoco yo voy a hacer un negocio de eso. No es que yo me voy a decir, está a mi cargo como mamá y el papá dice que es el sustituto, o en ambas empresas ambos están como o sustitutos o diciendo que tienen a su cargo o etcétera. En ambos casos, solo puede ser uno, en ambos casos. Si yo voy a decir que está a mi cargo, está a su cargo. Pero no es que el papá va a estar a cargo y la mamá va a ser la sustituta. No, es uno solo de los dos, primero. Segundo, el hecho de que lamentablemente quiero que me entiendan el aspecto humano, yo lo entiendo como mamá, como ser humano, pero esto, usted es asesora de la empresa y tiene que ver también los intereses de la empresa. Ya están otorgándole, por ejemplo, el hecho de que el papá haya registrado o haya avisado a la empresa y decir, miren, yo tengo un hijo con carnet de discapacidad. Ampliarle el contrato para nada. Si usted no necesita el trabajador y el contrato es ocasional y terminó, pues hay que terminarlo de una vez, porque caso contrario no vaya a ser cosa de que no lo terminaron a tiempo o me va a mostrar que ya no es ocasional, sino es permanente y se va a quedar con el trabajador ahí. Su labor como asesora de la empresa es hacer que las cosas, la empresa, no hacer trampa, es que la empresa haga las cosas bien, para eso le pagan a usted. Ya tenemos con el 51, se queda con él. O si se registró por el 48, pues tenemos un tanto por ciento ya. Me invento siempre para solamente números redondos, 100 trabajadores, tenemos 4 trabajadores con discapacidad, dentro de ellos está el sustituto. No más, Cristina, no más. No hay que ampliar el contrato, no hay que esperar que haga el trámite ni nada de eso. Lo que le corresponde a la empresa es, si ya no necesita, termine el contrato ocasional, continúe con el padre que está como sustituto o como declarado que tiene a su cargo, hasta ahí, nada más.
María Gabriela. Emma, yo tenía también una pregunta respecto a esto. ¿Qué pasa en el tema de los sustitutos? Quizá no se avisa al inicio, pero en el proceso en el que está trabajando la empresa se obtiene este certificado. Y también hay algunos casos que yo he escuchado de esto que generalmente sí notifican, pero lo hacen al empleador de forma verbal. Entonces no dejan quizá una prueba de esta notificación. Entonces, por ejemplo, en un caso que yo tengo, lo que sí hay es mensajes vía WhatsApp, donde incluso pide permiso y le dice, mire, mi hija estuvo hospitalizada 2 semanas por esta condición de discapacidad que tiene, ahí el certificado, hasta le imputan a vacaciones este tema y le dicen, ah, bueno, entonces eso le imputo a vacaciones. Con eso sí podría demostrar que estaba notificada la empresa. A ver, María Gabriela, algo tiene que quedar claro aquí. En el artículo 51 no es necesario que avise a la empresa. El artículo 51 no lo exige, la norma no lo exige, los jueces todavía están exigiendo, cuando llega a la Corte Nacional miramos eso. Ustedes que van a ser magíster en Derecho Laboral tienen que saber que el artículo 51 no exige comunicar, primera cosa. Segunda, vamos a suponer que usted dice, cuando yo entré a trabajar, mi hijo, a Dios gracias, era normal, después tuvo un accidente y se quedó con una discapacidad del 60%. Lamentable desde el aspecto humano. Que ahora tiene una persona que está a lo mejor bajo su cuidado, sí, pero no es que yo ahora voy a hacer el trámite, haga si quiere el trámite en el MIES, diga que usted va a ser sustituto, pero la empresa no tiene la obligación de contratarlo en esa calidad. Eso es facultativo de la empresa. Que usted tenga un hijo con discapacidad y que por eso pueda demandar por el 51, cierto, pero sustituto no. Si quiere, haga todos los trámites que usted quiera. Yo le voy a avisar a la empresa, muy bien, le voy a decir, vea, señor, yo tengo un hijito que ahora, después de un accidente, ha tenido esto, aquí está, ya me hice todo el trámite en el MIES, me califican como sustituto. Bien por usted. Y si alguna empresa necesita eso, pues que le contrate. Mi empresa no necesita. Yo tengo 100 trabajadores y tengo ya 4 con carnet de discapacidad. No necesito otro. No quiero contratarle en esa calidad. Es facultativo de la empresa contratar a un sustituto. No es facultativo de la empresa que usted tenga un hijo con discapacidad y que a usted le despidan y que usted no avisó. Lo que tiene ahí que demostrar es que estuvo a su cargo. Porque hay algunos que tienen la mamá, el papá a su cargo, o más bien dicen que estuvo a su cargo y nunca me demostraron que estuvo a su cargo. Aquí en la Nacional, 2 veces me han demostrado que estuvo a su cargo. Los abogados y los jueces se olvidaron que tenían que no solo mostrar el carnet, que como le digo, ya la Constitucional ni exige. Se olvidaron esta parte de decir, pruébeme que estuvo a su cargo. No lo hicieron. Hay empresas con muy buenos abogados que me han demostrado que no estaban a cargo de ellos. Me han demostrado, por ejemplo, que en el SRI el padre declaró como que estuvo a su cargo y era carga familiar su hija con discapacidad. Y la que reclamaba acá era la mamá, porque según ella estaba a su cargo. Y mire, quien demostró que no estuvo a cargo es la empresa. Mire la buena defensa. Recuerden, de ambos lados van a pensar siempre ustedes. En el lado que estén van a pensar de los dos lados. Usted va a demandar al trabajador y dice, muy bien, yo voy a decir que estuvo a mi cargo, pero también va a pensar como si fuera el abogado del otro lado. Y va a decir, ahora, ¿qué me puede probar él? ¿Qué voy a probar yo? Que estuvo a mi cargo ya, yo tengo 2 testigos. Y por ahí se entera que el papá declara en la empresa que también está a su cargo, que recibe utilidades por él, que el SRI le puso como carga. Hablemos con nuestros clientes y díganos que nos cuenten todo, porque yo he visto la cara de los abogados cuando el rato de la contestación o el rato de la declaración de un testigo se enteran de algo y le ven al cliente como, ¿por qué no me contó esa parte?
dense el tiempo de conversar. Y siempre, otro consejo, siempre les iré dando los tips. Piensen de los dos lados. Yo voy a hacer esto, ¿qué me puede decir el otro? ¿Con qué me puede contradecir? Cuénteme, señora, ¿cómo sé que usted le cuidaba? ¿Cómo sé que estaba a su cargo? Recuerden además que el trabajador sustituto solo trabaja 6 horas. Le dan 2 horas para el cuidado del niño o de la persona que está a su cargo. 6 horas nomás trabaja. Y a mí me demostraron en un caso que el señor trabajaba 6 horas, me invento, 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 1 hasta las 2 de la tarde. Y ahí él debía ocupar sus 2 horas para hacerse cargo de su sustituto. ¿Y sabe qué hacía? El señor a partir de las 2:30 de la tarde trabajaba en otro colegio. No le estaba cuidando, ¿no? Entonces, todos estos detalles, conversar con sus clientes, preguntarles qué pasa, cuéntenme todo lo que sé. Ya, los que les voy contestando van bajando la manito. A María Gabriela ya le contesté, a Cristina. Gracias, Emma. A ver, 3 puntos. El primero, coincido con lo del carnet de discapacidad, porque yo creo que los jueces no tienen ni siquiera la facultad de decir o no son médicos para decir cuánto es el porcentaje de discapacidad que tendría una persona, por más evidente que sea. Entonces, eso Así nos es. daría la garantía, digamos, a los que somos por parte de los empleadores que por lo menos nos digan el porcentaje de discapacidad y están dentro de la norma. El Tiene segundo razón. es que entiendo que hay estas personas que tienen a su cargo la manutención de personas con discapacidad, pero estas personas no entrarían entonces dentro de la cuota que especifica, no. solamente no serían ni sustitutos, pero No. tendrían los beneficios Nada. como Eso. la indemnización. Entonces, Correcto. bueno, eso me parece un poco injusto en cierto sentido, porque sí deberían formar parte de la cuota. Y la tercera es que tengo una norma que yo siempre he tenido una confusión que creo que entra dentro del principio de este protector, inclusive Ya. dentro de la explicación, con la explicación del indubio pro operario, que no sé si Ya. usted podría compartirle la pantalla para Por que favor. revisemos. Claro que sí. Ya. Está inhabilitada la compartir. Ujú. Yo creo que la San Francisco supo que venía a dar a la Andina y me quitaron un montón de cosas que tenía. Tenía una pizarra para poder dibujar y etcétera, pero no me da la posibilidad de poder, a ver. Sí hay la pizarra, Creo que en Am, configuración. sí, ahí estoy. Déjeme ver acá, de compartir está la pizarra. acá. Sí, pero no me aparece. Sí, normalmente, pero no me sale ahora. Acá. Ya la pizarra la encontré. No me permite. Explíquenos, por favor, para ver si podemos. Voy a ver. O si tiene O el si, código de trabajo, le podemos ver. sí, lo que pasa que, como les digo, no quiero salir de aquí porque díganos el artículo o Ya, o sea, léanos el artículo. sí, es el artículo tercero enumerado después del 152 que habla sobre la licencia con sueldo a las trabajadoras y trabajadores para el tratamiento médico de hijas Ya, o hijos que padecen una enfermedad degenerativa. ya, Y dice que la ya, trabajadora y el trabajador tendrán derecho a 25 días de licencia con remuneración para atender casos de hija o hijo hospitalizados o con patologías degenerativas, licencia ya, que podrá ser tomada en forma conjunta o alternada. Y de ahí ya, dice, la ausencia al trabajo se justificará mediante la presentación de certificado médico otorgado por el facultativo especialista tratante y el correspondiente certificado de hospitalización. ya, Entonces, por ejemplo, yo como parte del empleador
entiendo que la norma hace referencia a los hijos que padecen una enfermedad degenerativa y que por lo tanto tendrán derecho a estos 25 días de licencia para Sí. atender estos casos. Incluso Sí. en la segunda inciso me dice que necesito presentar el certificado Sí. médico otorgado por el facultativo especialista Facultativo. tratante y también el Así. certificado de hospitalización. Ahora, Ya. como yo como trabajador entendería la norma, es que yo tengo sí los 25 días de licencia con remuneración para este caso de hijos, pero aquí hay una disyuntiva porque hay un no. Dice hospitalizados o con patologías degenerativas. Degenerativo. Entonces, Sí. ¿cuál es el problema con los trabajadores? Dice, yo tengo un hijo hospitalizado y yo tengo derecho a los 25 días de licencia, pero puede ser cualquier enfermedad porque existe un O que me separa de patologías degenerativas. Pero yo creo que en una interpretación, digamos, sistemática, entendiendo el conjunto de toda la norma, solamente yo haría referencia a las enfermedades degenerativas, o sea, hijos hospitalizados con enfermedades degenerativas. Pero el O me genera yo creo que una doble interpretación. Por eso quería verle la norma para que se pueda observar el O y entender cómo mismo es la interpretación de esta norma. Déjeme ver si puedo hacer acá, no sé si... ¿Ustedes pueden ver lo que estoy haciendo en la otra mitad o no? Solo están viendo lo que tenemos ahí. Solo las láminas. Ya. Tal vez si envío al chat la norma y podamos verla ahí. Artículo 150. Enumerado tercero después del 152. A ver. Ya, licencia con sueldo a las trabajadoras y trabajadores del tratamiento médico de hijos o hijos que padecen de una enfermedad degenerativa. Primero vamos desde el título. Licencia con sueldo de las trabajadoras o trabajadores para el tratamiento médico de hijos o hijos que padecen una enfermedad degenerativa. Primera cosa que tenemos que analizar, que es para el tratamiento médico. La trabajadora o el trabajador tendrán derecho a 25 días de licencia con remuneración para atender los casos de hija o hijo hospitalizados. Primera cosa, ¿verdad? Hospitalizados. O con patologías degenerativas, licencia que podrá ser tomada en forma conjunta. A mi criterio, no me parece que hay contradicción ni podría haber confusión. ¿Por qué? Porque el título, por decir así, del artículo es la licencia para el tratamiento médico. Entonces, no puedo pedir 25 días para quedarle acompañando en casa a mi hijo que padece esta enfermedad. No, no puedo pedir 25 días para yo, por decirle, el hijo está muy malito y claro, a lo mejor necesita, qué sé yo, estar acompañado, que le den de comer, etcétera. La norma no es para eso. Los 25 días son para un tratamiento médico. Ahora, ¿dónde puedo darle el tratamiento médico? ¿En el hospital? Sí. Entonces el médico me va a decir que mi hijo, vamos a suponer, necesita 10 días de hospitalización. Pero además necesita que luego en casa yo le ayude con la medicación, con masajes, con qué sé yo, lo que corresponda, 15 en la casa, por ejemplo. Entonces dice, hospitalizados o con patologías. Si mi hijo tiene que estar hospitalizado, pido por este artículo. Pero si no tiene que estar hospitalizado, pero tiene una patología que requiere mi atención como mamá o como papá o como corresponda, en la casa también cabe.
no importa el o, más bien el o yo consideraría que le amplía, porque es o lo uno o lo otro. O puede estar hospitalizado o puede que requiera de mi atención, pero recordemos el título, para el tratamiento médico, no para que yo le cuide porque tengo que bañarle todos los días. El médico, ¿qué tendrá que darme entonces en el certificado? Y eso es la importancia de ustedes como abogado, porque los médicos son médicos y a veces dice, le doy, el niño está enfermo. No, no. Tiene que decirme que el niño o la niña o quien sea está con esta enfermedad XX y que necesita de la atención y cuidado de su madre para completar el tratamiento médico que corresponde en tanto. Lo más específico que podamos para que el juez y el otro abogado, recuerden, siempre pensando de los dos lados, no pueda alegarme y decirme, señor juez, aquí dice que él no dice que necesita tratamiento médico. Dice que está enfermo y que tiene, no sé, no sé, alguna Neumonía, nos enfermedad. habían dicho Ya, en nuestro caso, sí. ya, pongamos eso, ¿ya? Entonces, pero no dice que necesita un tratamiento médico. Tiene neumonía, sí, pero que necesita del papá o que está hospitalizado por esto, ya no hay problema. Pero cuando va a la casa, el médico tiene que especificar, y yo recuerdo algunos certificados médicos, sobre todo en la parte pediátrica, los médicos ponen que necesita del cuidado de la mamá, del papá, a veces ponen de una persona adulta que tiene que hacerle, hablemos de la neumonía, que tiene que hacerle las inhalaciones, etcétera, y que por lo tanto requiere de eso. Entonces, ambas cosas se empatan, Cristina. Juan Pablo, le escucho. Gracias, Emma. Tenía dos dudas. Primero, Muy bien. respecto justo el artículo 51, el tema Ya, de avisar o no avisar ya. por el tema de discapacidad, ¿se puede de cierta forma poner esa obligación en el contrato de trabajo? Es decir, que el trabajador tiene que avisar esta circunstancia extraordinaria o de todas formas no sirve de nada No, eso. no sirve de nada y le voy a decir además que pasa y pasa bastante, porque así nos contestan. Ustedes aquí hay muchos que están asesorando a empresas. ¿Qué es lo que pasa bastante? Es de que cuando usted entra a trabajar, le preguntan y le hacen llenar una fichita y le dice, ¿tiene carnet usted de discapacidad? Y el trabajador dice, no. ¿Tiene algún hijo familiar hasta el tanto grado de afinidad o alguna cosa que tiene carnet de discapacidad? No. ¿Tiene bajo su cuidado alguna persona? Pues no. ¿Qué trata de hacer la empresa? Es cubrirse como usted nos está sugiriendo. O podría poner, si usted quiere, en el contrato lo que usted me dice, que no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la ley no lo exige. Y repito lo que pongo en mis sentencias. Lo que la ley no exige, no podemos exigirlo nosotros. Entiendo el lado empresarial. Fui asesor empresarial durante 15 años. Y realmente, como decía alguna compañera, sí, tampoco estoy pues tan de acuerdo en que a mí me dice, le pregunto para ver si yo soy el dueño del capital y yo quiero saber cuáles son las condiciones en las que estoy contratando a alguien, saber si le puedo despedir, eh, saber si cuando le despida tengo que pagar 3 remuneraciones y digo, pago, pues. Pero si tengo que pagar 18 ya lo pienso. Entonces le pregunto, señor, ¿tiene usted alguna discapacidad? No. Verá, señor, le voy a poner la obligación de que si usted por si acaso tiene un accidente por ahí o tiene una enfermedad degenerativa, yo tuve caso de un señor que tenía el 75% de una discapacidad visual y el señor no tenía lentes. Yo como jueza le pregunté, digo, señor, perdóneme, ¿dónde está su discapacidad? No lo dudo, solo quiero para saber. El señor me explicó que tenía tras la parte entre la mitad del ojo, que ha habido alguna cosa que se llama cristal o algo así, eso de él se estaba degenerando a tal punto que él sabía que se iba a quedar ciego. Entonces, no veo tampoco esa discapacidad y eso me decía la empresa, doctora, pero ¿dónde está? Pues, pero mire, ahí está. No, perfecto el señor.
y sí tenía. Entonces, no pasemos tiempo con esas cosas de exigirle al trabajador que me avise, porque finalmente no va a tener ninguna práctica, ningún resultado práctico. No lo ha tenido el hecho de que él, no digamos bajo juramento, pero se entiende que usted cuando le contrata le está preguntando, ¿y sabe qué dice el trabajador? Sí, yo mentí, digamos. Porque si yo ponía que yo tengo una discapacidad que no es tan visible, no me iban a contratar, porque la gente no quiere contratar y no quiere tener problemas creo que indemnizaciones es la más alta que yo recuerdo este rato, es la más alta. 18 ni siquiera la mujer embarazada, pero no solo 18, es 18 de la mejor. Y a veces se torna enorme esta indemnización. Entonces, no. ¿Qué podemos hacer? Nada. No nos defendamos diciendo, nunca me avisó, no pase tiempo con eso. No es necesario avisar. Entonces, pendiente con estos chicos. Emma, Juan disculpe, Pablo, sí, siga, y tenía siga. otra pregunta respecto Con del caso gusto. que usted mencionó Ya. sobre el tema de que a este empleado le pagaban los $800 y los $200 de alimentación y luego el año siguiente le pusieron $1000 como de sueldo. Sí, sí, sí. Entiendo por lo que dice usted que estos $200 como alimentación, si se le pagaban, ya tenían este concepto como de derecho adquirido, por eso debían Adquirido. pagarle. Entonces, Correctamente. en ese sentido, ¿cuál sería el parámetro para que un empleado o para que un empleado adquiera este tipo de derecho adquirido? Es decir, cómo se configura el derecho adquirido, porque a lo mejor yo tengo una empresa y digo, este año les voy a pagar $200 de alimentación a todos, pero el próximo año ya no, porque a lo mejor no me va tan bien y les pago el sueldo. Entonces, ¿cómo se configura eso? ¿Por el tema de periodicidad, por tiempo, por años? ¿Cómo es eso? Exactamente. Usted me dijo la palabra correcta. Es por periodicidad y continuidad. Pero mire lo peligroso de la periodicidad también. Dice que para que sea un derecho adquirido, el mismo código nos responde cuándo lo es. Y dice cuando sea normal y habitual dentro de la empresa. Entonces, yo entiendo, y aquí está uno de los abogados que tuvo ese caso, que si usted dice, tal como usted nos cuenta, oiga, yo este año les voy a dar $200. Supongamos, la empresa está lejos, aquí no conozco todavía muy bien Quito, pero a ver, yo vivo en Tumbaco, que como les digo, más o menos me estoy haciendo una hora en llegar acá. Entonces, como la empresa está lejitos, yo les voy a dar 100 mensual para que ustedes se puedan trasladar. No les doy la buseta, esa es otra cosa. Les doy 100 mensual. Ya les explicaré por qué le digo no la buseta. Les doy 100 mensual. Pero luego resulta ser que la empresa, supongamos, se pone en una zona más asequible a todos, hay mejor transporte, y digo, ahora sí ya vendrá cada uno como pueda, aquí hay trole, aquí hay ecovía, aquí va a haber metro, entonces viene, les quito los 100, ya no puedo. ¿Por qué? Por la periodicidad en la que estábamos dando. Pero mire lo peligroso incluso de esto. O sea, yo declaré como juez de primer nivel y fue confirmado en la Corte Nacional, y dentro de los casos que yo presenté para concurso en Corte Nacional, usted tiene que presentar algunas sentencias medio relevantes que haya tenido. Este bono que le voy a contar se pagaba solamente, ya no recuerdo el mes, pero inventémonos que era en julio. Parece que era en julio porque era una empresa de Guayaquil. Y era como por las fiestas de Guayaquil les vamos a dar $300 todos los meses de julio, para que ustedes, qué sé yo, salgan, se diviertan, vayan al Playland Park, a las ferias, no sé, $300 todos los años. Y cuando demandaron, dijeron, eso era habitual. Y claro, el abogado de la empresa dice, oiga, no, ¿cómo habitual? Pues habitual es todos los meses, y esto no era todos los meses. Pero ¿quién nos dice que habitual es cada mes? Porque si usted se va habitualmente a vacaciones a Salinas todos los meses de agosto, es habitual. Entonces, esto era habitual cada julio de cada año. Y declaré yo que era habitual.
La Corte Nacional finalmente, la Corte Provincial me dijo que no. Y la Corte Nacional me dijo que sí. Y así mantenemos ese criterio también ahora. Habitual, no vayan a confundirse que es solo una visita cada mes. Podría ser cada 3 meses, podría ser cada 6, o como les digo, podría ser cada año. Habitualmente, todo lo que sea habitual, tengan cuidado en cómo lo ponen. Recuerden el artículo 95, que nomás forma parte de la remuneración para indemnizaciones. Tomarán en cuenta eso, no es remuneración general. Para indemnizaciones, ¿qué tomo en cuenta? Y ahí dice todo lo que sea habitual, ¿no es cierto? Entonces, si pago habitualmente esto, lo hago. Pero recuerde que excluye, el 95 excluye a los beneficios de orden social. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un beneficio de orden social que no vaya a formar parte de la remuneración? Servicio de transporte, ¿Cuál, la por ejemplo? alimentación, El que le digo que yo le doy los $100 para la transporte, por buceta. ejemplo, y ahí en alimentación, por ejemplo, si les doy 50 para el lunch, ¿estaría excluido? ¿Sería un beneficio de Es orden que ahí social? hay una confusión, Emma, porque dice servicio de transporte, no es que dice transporte, o sea, yo le entiendo así, no es que te dice toma 100 para transporte, te dice te doy a dar el servicio de transporte, entonces Ya, eso también tenía un poco la duda. ya, muy bien. Entonces, esto nos va a servir para despejar la duda. Cuando vayan ustedes a elaborar los roles de pago, o si son de la empresa, si son del trabajador, siempre les voy a ir dando el tip de ambos lados, porque ustedes van a litigar para ambos lados. Y cuando vayan a ser jueces, tienen que analizar de ambos lados. Si el rol de pago dice, y aquí también tengo abogados en Cuenca que también hacen eso, cuidado. El rol de pago dice, alimentación, $100, transporte, $50. Y entonces el rato de pagar al IES, o el rato de liquidar, o el rato de indemnizar, dicen, el transporte, servicio de guardería, $200, $100. Entonces dice, el transporte, la alimentación y el servicio de guardería son de orden social, no ponemos en cuenta como para el artículo 95, no le sacamos eso y le indemnizamos con el resto. Mal, les vamos a mandar a reliquidar. Todo lo que pagaron no es de orden social. ¿Qué es de orden social? Lo mismo que les digo, pero dado la vuelta. Digamos, no vayan a creer que les estoy enseñando a hacer trampa, pero digamos, se disfraza o para no poner disfraza, se denomina de otra manera. Todo lo que ustedes paguen en dinero no es de orden social. Lo que ustedes otorguen como beneficio social y que no sea en dinero es de orden social. Por ejemplo, como nos decía Cristina, y por eso le hacía la pregunta, si yo doy la buseta para que ustedes vengan, yo como empleador estoy pagando la buseta, no le estoy dando a usted 50 centavos diarios para el bus. Eso es de orden social, mío, como empleador. Eso no forma parte de su remuneración. Si les doy el mismo servicio de alimentación, pero no les doy $100 al mes, yo les doy servicio de comedor aquí en el 8º piso, ustedes, el Banco del Pichincha, me parece, tiene aquí cerca, porque estoy en la zona bancaria ahí, en el 8º piso, tienen un comedor grande, ahí suben, cogen una fruta, una cosita así. Eso es de orden social. Pero yo no pongo en el rol que les estoy dando 200, y puede ser que sí les esté dando los 200 porque usted no está gastando en comida, pero si yo les doy el alimento, orden social. Si es que la guardería, yo le digo, vea señor, todos los que tengan hijitos hasta 4 años, para que no estén preocupados, les voy a dar la guardería. ¿Cuánto cuesta normalmente una guardería? Pongamos, solo por ejemplo, yo sé que cuesta más, pero $100. Tenga para guardería y además pongo en el rol de orden social guardería. No, no es de orden social. Si yo contrato una guardería cerca de la empresa
O hay algunas que tienen dentro de la misma empresa, ya aquí en Quito hay empresas muy grandes que veo que tienen guarderías espectaculares. Los trabajadores les llevan ahí, les dejan, no pagan un solo centavo. Eso es de orden social. En resumen, todo lo que usted pague en dinero forma parte de la remuneración para efectos de indemnización. Lo que usted dé en orden social como servicio, eso es de orden social y no forma parte de la remuneración. A ver, tenemos 2 preguntas más, solo 2 más. Claudia y Karen. Claudia, le escucho. Emma, ¿cómo está? Buenos días. A ver, a mí me surgió una duda con el tema que estábamos hablando antes con Juan Pablo, básicamente de la pregunta que hizo él sobre el artículo 51 de la Ley de Discapacidades, en el sentido de que como nosotros asesoramos o bueno, en mi caso, asesoro a empresas, ¿habría alguna forma en la de como proteger o solamente va a ser el momento de, en caso de que una persona demande, pues probar de que la persona no estuvo a su cuidado o probar que esa persona tal vez tiene una discapacidad mínima, no sé si es que hay Correcto, Claudia. porcentajes? Sí, a ver, Claudia. Forma de protegerse, yo les voy a enseñar todas las que yo pueda. Porque, como les digo, ustedes aquí no me vean a mí como jueza de trabajo. Los jueces de trabajo dicen que siempre hay que aplicar lo más favorable al trabajador, sí. Pero yo como docente de una maestría de derecho laboral en la que ustedes van a defender a las 2 partes o van a ser jueces, les voy a enseñar a protegerse de ambos lados. Manera de protegerse, Claudia, aquí no tenemos. Y como decía, creo que Cristina, no estoy tan de acuerdo porque el empleador, creo, pero fíjese que ahora hice una consulta a la Corte Constitucional, creo que ya les caigo mal que pasa haciendo consultas sobre la mujer embarazada. A la mujer embarazada, Corte Nacional en resolución exigió que le avise al empleador que esté embarazada para protegerle, a la mujer embarazada. Y a la persona con discapacidad no exige lo mismo. Entonces estoy preguntando a la Corte Constitucional, oiga, ¿y por qué la diferencia? Porque yo como mujer embarazada debo avisar que estoy embarazada. Lo primero que van a tratar de hacer de la empresa es sacar, porque yo fui abogada empresarial. Decían, no. Vea nomás cómo le saca. Pero ¿cómo le saco? No se verá usted cómo le saca. Hubo una vez en que una empresa, como les digo, eran chiquitas mis empresas, de 16 trabajadores, 8 estaban embarazadas. 8 íbamos a tener 3 meses menos, 8 íbamos a tener 2 horas menos después. A la empresa le decían, no me resulta. Querían protegerse casi que pidiendo prueba de que estén ligadas. No hay cómo, eso no es constitucional. Les dimos charlas con APROFE, me acuerdo, para que ver si se cuidan un poquito, porque se embarazaban, daban a luz y se volvían a embarazar. Y les dábamos charlas como para decirles, vea, oiga, señoritas, no es tan bueno tener tantos hijos en esta época, como que cuidémonos un poquito más. Y nos decían con total franqueza que no, que por qué. ¿Cómo protejo así, Claudia? No puedo. Y en el caso de la discapacidad, no puedo. Usted se va a enterar, lamentablemente así está sucediendo. Yo le diría que del 100% de los casos, los 90 el empleador no sabía, casi por decir el 100, porque el 100 se defiende diciendo que no sabía. ¿Cómo protegerse, Claudia? No hay manera. ¿Cómo defenderse cuando toque? Es esperar que ninguno de ustedes que van a ser expertos en este tema conteste la demanda, porque lo que debe hacer es tratar de ver cómo ataca lo que él está pidiendo. A veces se confunden y piden por el 48 y diciendo el sustituto, ahí sí tenía que avisar, usted tiene que ver que haya avisado, tiene que haber que ha hecho el trámite en MIES, tiene que probar todas estas cosas. Entonces, ver por dónde. Si es por el 51, Claudia, del 100% que estoy hablando, el 90 y un poquito más no me prueban que estuvo a su cargo. Entonces, espere la demanda. Recuerde que
a usted le corren traslado para que conteste y a él le van a volver a correr traslado 10 días, ¿no? Recuerde, al trabajador le volvemos a correr traslado para ver si quiere poner otra cosita más también, un poquito medio desequilibrado eso. Pero esos 10 días no le da derecho para que usted le dice, oiga, aquí no estoy de acuerdo con esto, él no ha aprobado en que está a su cargo. Él no puede en la prueba nueva que le mandan a usted decir, ah, cierto, no he probado. Ahora, como prueba nueva, presento 2 testigos que van a demostrar que estuvo a su cargo. No, ya no puede. Pendiente de eso, Claudia. Hay que ver así como les digo, que hay que leer el artículo del código, así como leímos con Cristina, de palabra en palabra, igual la contestación a la demanda cuando vaya a hacerla. Lea de palabra en palabra la demanda y vea cómo puede atacar. Yo le aseguro que normalmente no van a probar de que estuvo a su cargo la manutención. Si soy yo mismo ya la persona que tiene discapacidad, ya no tienes obligación, ¿no? Ya solamente nos queda ahí muy difícil hacerlo. Pero siempre hay que tratar, nunca dé por perdido un hecho, hay que tratar de defender como se pueda. Cuando no puedan defender de ninguna manera, no tengan prueba alguna, solamente pongan niego los fundamentos de la demanda, punto. Si no tienen más prueba, no pongan más cosas, porque cualquier palabra adicional a esa, ya veremos cuando hagamos las contestaciones y las demandas, les puede acarrear problemas enormes. Si no tiene cómo defenderse, Claudia, negativa, como acostumbrábamos antes, poníamos negativa, pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, que ya no están así, niego pura y simplemente los fundamentos de la demanda y punto. ¿Por qué? Porque ahí le invierte toda la carga de la prueba a él y esperemos que no pueda probar algunas cosas. Karen, le escucho. Gracias, Emma. Perdón, solo una última consulta antes de que se me vaya. Con respecto a estos valores que usted nos estaba explicando, cuáles sí son de orden social y cuáles no. En caso de, por ejemplo, nosotros sí entregamos en dinero, pero es una obligación de los trabajadores, pues que ellos nos presenten facturas de sus gastos. Entonces sería como contrafactura simplemente para generar. Igual no. No. Por ejemplo, le doy $100 para el transporte y él me tiene que demostrar con una factura de la buseta o de un taxi que me trajo todos los días. Le doy $100 para que le ponga su agua en la guardería y él me tiene que dar contrafactura que sí está usando la guardería. No, Claudia, pague usted mismo la guardería. La factura al trabajador usted no le puede exigir, pague usted la guardería, no se arriesgue por este solo trámite de, yo no me voy a estar pagando en la guardería, ya que pague él mismo. No. Ahora hay que hacer, recuerde, el empleador tiene el sartén por el mango, decimos que es la parte más fuerte de la relación. Contrate usted mismo, diga, ¿a qué guardería va a ir? Muy bien. En esa guardería yo voy a dar $100 mensual. Y va a poner así. Es la única manera, Claudia. Contrafactura, nada. Al trabajador, contrafacturas, nada. Karen. Hola, buenos días, Emma. Bueno, así como que un resumen de todo lo que he escuchado, igual nada más como para ver si tengo el correcto entendimiento. Lo que pasa es que en la empresa donde yo trabajo, ya tengo 4 personas con discapacidad y 3 sustitutos. Entonces, ¿Cuántos trabajadores tiene? Tengo Karen? 124. ¿Ya? ¿Cuánto es el tanto por ciento para ustedes? ¿Cuánto sería en número? En número serían 4 personas que debería de tener con discapacidad. Un poquito más sería, porque con 100 son 4. Más o menos será 5. Entiendo que con 125 vendrían a ser los 5. 5, ya. Ya, ok. Entonces, cerrémoslo en 125. Entonces son 5, Ya. yo tengo 2 personas más adicionales que son sustitutas, porque para esto, estas personas que yo tengo con discapacidad, ya son personas que tienen mucha antigüedad antes de que estas personas que se calificaron como sustitutas entren como, en este caso, una persona más entraría como dentro de mi cuota de discapacidad. Entiendo Estamos que es uno así. más. Sí, Exacto. estamos uno más. Entonces, Sí. tengo 2 más que ahí nada más me queda la duda por lo que estaba escuchando,
es si estas dos personas ya no entrarían en mi cuota de discapacidad en realidad, sino que más bien los tengo, ellos me notificaron obviamente que son sustitutos y aquí la duda es, ¿no entrarían ya dentro de mi cuota de discapacidad? Esa es mi primera duda. La segunda es que al ser sustitutos, usted mencionó algo de que ellos sí o sí solo trabajan 6 horas. En mi caso, en la empresa donde yo estoy, ellos no trabajan 6 horas, ellos trabajan sus 8 horas. Hubo hace poco una persona que se quiso acoger a eso porque a su hija la estaba llevando a terapias de rehabilitación física, entonces nosotros les dimos el permiso para que él pueda acogerse a esto de sus dos horas de salida para poder él ir a estas terapias. Pero ahí la otra duda es, ¿qué pasa si ellos no toman sus 6 horas? Ellos trabajan las 8 horas, ya, porque al final del día, ellos están calificados como sustituto básicamente por este tema de que si llegara a haber algún despido o algo, ellos se respaldan con eso de ahí. Porque el cuidado como tal lo tienen las esposas, las madres, ya, porque así es como yo he visto que funciona acá. Entonces, ahí nada más quería saber, con esta parte, al ellos ser sustitutos, se pueden acoger igual en cualquier momento a salir con sus 6 horas de trabajo nada más y las otras 2 pues que les cubre el permiso como tal. Entonces esa es una duda respecto a eso de ahí de los sustitutos y los discapacitados. Y la otra es respecto a lo que usted estaba diciendo de que sobre las indemnizaciones, que todo lo que reciben ellos como parte de dinero se lo calculan con la liquidación. Entonces ahí yo quería preguntar algo, porque mi empresa está sindicalizada, tienen contrato colectivo. Y dentro del contrato colectivo hay una parte donde dice que por cada hijo hay que darles $1.50 hasta un máximo de 4 hijos. Entonces eso quiere decir que todo lo que a ellos se les está pagando por contrato colectivo, cuando se les haga la liquidación, se les va a tener que calcular con eso también, ¿verdad? Sí, Karen. Ya, Sí. esas son mis Ya, dudas. vamos con las personas con discapacidad. Primero, Karen, mi recomendación inicial a la empresa sería no tener más del número que la ley me exige. Si usted quiere tener más, la ley no le prohíbe que usted tenga más del número de trabajadores que efectivamente necesita. La ley no le exige eso efectivamente, pero si usted tiene más, es asunto suyo, pero solo se está creando un problema, Karen. ¿Por qué? Primero, por las indemnizaciones enormes que tienen. Segundo, Karen, recuerde que la ley le dice que usted puede tener dentro de su cuota normal sería 6 trabajadores, 5, digamos. Ya pongamos 6 para no dividir a una persona en 2. Si son 6, usted puede tener solo 3 sustitutos. Y si usted tiene más de ello, solo se está acarreando un problema a usted porque la ley no le va a dar ningún beneficio por tener más sustitutos. Está teniendo usted un problema más y perdónenme que les ponga a la persona como problema. No estoy poniendo al trabajador como un problema, estoy viendo la parte económica de la empresa, está teniendo un problema. Si el trabajador, ustedes recordarán que los trabajadores que laboran en minas o en subsuelo tienen 6 horas de trabajo, recuerda. Si el trabajador labora 8 horas, esas 2 horas son horas suplementarias. No he tenido todavía una demanda que me diga, vea señor, yo soy sustituto, a mí me deben dar 2 horas y estoy trabajando 8, págueme las suplementarias. Pero si tuviéramos ese caso, yo mando a pagar horas suplementarias. Porque para eso es sustituto, para tener estos beneficios, estas cosas, etcétera. Entonces, cuidado con eso. Esas horas que está trabajando adicional no es una dádiva que porque necesito hacer terapia le voy a dar. El trabajador debe laborar 6 horas y trabaja 8, son 2 horas suplementarias más. Mire cuántos problemas se está creando, Karen. Uno de pagarle, porque si el señor usted le manda, va a tener que pagar una indemnización, repito, la más grande que tiene a nivel de código de trabajo, derecho laboral, digamos, es la más grande.
¿Para qué tener más? Por si acaso uno se vaya, voy a tener uno de repuesto. No, yo prefiero tener los justos y cuando se vaya me busco uno, que hay bastantes. Las empresas en realidad casi no quieren contratar, o sea, porque es obligatorio, lo hacen. Si fuese voluntario, no lo harían. La ley, mire, va creando a veces ciertas cargas que aparentemente son beneficios a los trabajadores y que terminan perjudicándolos. Ejemplo, las personas con discapacidad. Si yo tengo que contratar 4, contrate solo 4. Los 4 de por sí ya son un peligro económicamente hablando. No me vayan a confundir cuando digo eso y va a decir la doctora súper inhumana, pobrecitos, ellos necesitan, sí, todo eso está bien. Pero como les digo, hay que hablar de lado y lado. Esto es una carga para la empresa. Yo veo que las empresas se hacen locos el rato de liquidar porque me dicen, oiga, yo no sabía, etcétera, pero la mejor remuneración no era, esta no era la remuneración, y facilito, me voy al mecanizado al IES, ahora habían pagado a un señor con su sueldo de $800. Por ahí un mes, de acuerdo al mecanizado del IES, el señor ganó 3.200 y pico. La empresa ni se acordó porque lo que había hecho es pagar comisiones de todo el año ese mes. Eso quisieron decirme aquí en Corte Nacional, ya no podían. 3.200 y pico por 18 en una empresa pequeña le desestabiliza. Entonces, no tengamos más de lo que la ley nos dice, cumplamos con lo que la ley nos otorga y con eso no vamos a tener problema. Tener uno por si acaso no lo tenga. Cuando falte, lo va a conseguir fácilmente. Doctora, Sí. ahí con Ahora, lo que usted está diciendo, sí. una cosita más porque después me olvido. Sí, Valeria, sí, diga. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo ya tengo mi cuota, pero ¿qué pasa si las personas de manera voluntaria, ellos van, hacen todo el trámite y se registran como sustituto? No pasa No, nada. no. Esto no es el 51, este es el 48, siempre diferencia. Ok. El 48 es potestad mía aceptarlo. Es como que usted me quiere obligar a que yo teniendo mi cuota de personas con discapacidad, ahora contráteme porque soy sustituto. No, señor. No, muchas gracias, no necesito. Usted tiene su papelito hecho, todo, sí, pero mi cuota es 4, o en su caso 5. ¿Ya? Entonces, usted ha hecho, guarde su papelito de sustituto para cuando alguna empresa quiera contratarlo. Yo no quiero, que es diferente al 51. El 51 tiene la obligación de. Ya, pero si la persona ya está trabajando en la empresa, ya está contratada. No, y ya está contratada como trabajador normal. Ahora, lamentablemente para el señor, su hijito tuvo un accidente y ahora tiene una discapacidad. Lo lamento mucho, de verdad, desde el lado humano. Usted ya trabaja conmigo, yo ya tengo mi cuota, no necesito otra persona, porque recuerde que el sustituto es esto. 4, usted tenía 3. Le pongo a esta persona que no tiene discapacidad, pero tiene todo el trámite, el hijito con el MIES y todo, le pongo a él en lugar de este. Es sustituirle. Ya tengo mi cuota, no más gracias. ¿Sí me entendió? Sí, ahí sí, ya. Clarísimo, doctora. Ya, muy bien, muy bien. Valeria. Gracias, Emma, perdón. La costumbre de todos los docentes, bueno, siempre tratarle como doctores, doctoras, y realmente creo que a todos nos pasa un poquito a mí no. doctor. A mí no. Emma, me nace una inquietud en base a lo que Karen les está planteando. Ya en parte usted lo contestó cuando nos decía que qué pasa que un trabajador que ya está elaborando y pues le ocurre alguna situación, ¿no es cierto? Sea él mismo o sea en este caso a un hijo que termina con alguna discapacidad. Esa persona seguirá trabajando con el contrato inicial, o sea, no tendría en este caso este respaldo, esta protección de una persona con discapacidad, y de pronto se lo despide. ¿Qué pasa ahí? Estoy obligada a ello. ¿Ustedes le escuchan a Valeria? No, se cortó. Valeria. Hola. Valeria se cortó. Hola, ¿me escuchan? Nosotros sí, Valeria. Yo sí les escucho. Ya, siga Valeria. El señor estaba trabajando
Lo que yo Se les decía adquiere- era que en este caso las personas que ya han sido contratadas, ¿no es cierto? Y que por algunas circunstancias se les presenta alguna Ya, situación que ya, termina siendo con discapacidad, ya sea él Ya. o como representante, ¿no es cierto? Como sustituto, siguen con el Correcto. contrato inicial, doctora, y en caso de que se despida, porque yo ya tengo mi cuota, ¿no es cierto? De trabajadores, en este caso con Con discapacidad, discapacidad. y se lo Sí. despide, ¿tengo la obligación, doctora, de cancelar en este caso el despido injustificado o no? Ya. Mire, Valeria, dos cosas claritas. No se olviden nunca que tenemos dos artículos, 48 y 51. Como nos ponía el ejemplo anterior, si yo lamentablemente trabajo en la empresa normal, tiene un hijo, mi papá, mi cónyuge, tiene un accidente y adquiere una discapacidad, yo me califico como sustituto y quiero entrar a la empresa como sustituto, yo como empleador le digo no, gracias. Pero si mi hijo adquirió una discapacidad y está bajo mi cuidado, no se olvide, eso es el 51, dos cosas. Yo, mi cónyuge, un vecino, acordaránse, porque dice que tenga a su cargo una persona. Aquí no necesitamos del hijo ni nada. Yo me hago cargo del vecino mío. Aquí, Valeria, no necesitamos avisar al empleador, no necesitamos nada. Yo sigo trabajando normalmente, por ahí un día usted me despide y ahí saco mi carta bajo la manga. Señor, usted me tiene que pagar 18 remuneraciones. Mi cónyuge tiene discapacidad. Aquí está la prueba con declaración juramentada, con testigos de que él está a mi cargo, yo cuido de él y punto. Así están las cosas en este caso. Para culminar en esto, 48, si como empleador quiero contratar, es mi decisión, hay que avisar previamente, yo tengo que aceptarlo previamente y hay que hacer la calificación de sustituto en el MIES. 51, yo tengo discapacidad, alguien por ahí, cónyuge, vecino, tío, hermano, tiene una discapacidad, yo tengo que probar la discapacidad y que está a mi cuidado. Punto. No tengo que avisar al empleador, no se defiendan diciendo no me avisaron. Gaby. Gracias, Elma. Yo creo que hemos dedicado estas 2 horas a temas con discapacidad Sí. porque al menos, no sé, desde recursos humanos o desde abogados de empresa es muy complejo manejarlo. Algo que usted comentó que me gustó muchísimo y que yo incluso lo expuse en alguna materia es, realmente estamos haciendo un daño a las personas con discapacidad, poniendo tantas trabas porque como empresa, yo soy la primera en decir, estamos en 4, lo siento, pero no podemos contratar más personas. Y mi pregunta era, porque el artículo que usted menciona, el artículo en el cual tenemos la obligación de contratar el 4% de personas con discapacidad, es solamente de personas, el cálculo es en base de personal fijo, ¿correcto? Es decir, personas que tal vez estén en contratos emergentes, contratos productivos con duración de hasta 2 años. Estas personas no se cuentan para el cálculo del 4%, ¿correcto, Edna? Sí, correcto. Es decir, solamente personas indefinidas van para mi cálculo del Sí, 4%. van para el cálculo, sí, sí. Listo, muchísimas gracias. Ya. Pablo. Y antes de que Pablo nos diga, referente a lo que nos decía la compañera, yo veo lo que pasa, ya voy a tener 30 años, no de edad, sino de abogada ya. A ustedes les oigo que tienen 1, 2, 3, 4, me parece tan poquito y me trae tantos recuerdos que uno creía saber todo y total, van pasando los años y cada día va aprendiendo. Les digo yo a los chicos, aquí trabajan 2 chicos conmigo que son de Cuenca también y cada día analizamos un caso, uno en la mañana, otro en la tarde, uno con el uno, otro con el otro y cada día que analizamos un caso, cada día aprendemos un poquito. ¿Qué he aprendido yo en este tiempo? Tiene toda la razón. Lejos de beneficiarle, le estamos perjudicando al trabajador y a la empresa. ¿Por qué no quieren invertir aquí? Porque dicen el rato de despedir a un trabajador, aquí hay un problema enorme.
Yo nunca me enteré que he tenido carnet de discapacidad y ahora tengo que indemnizarle enorme. Nadie quiere contratar ya personas de verdad que estén en edad fértil. No. Cuando yo le iba a contratar a mi asesora, me dijo, tengo 27 años y lo primero que se me vino a la mente a mí, abogada laboralista, jueza de corte nacional de sala laboral, está en edad productiva y ahora y si se embaraza y me va dejando 3 meses. Es lo primero que uno piensa. O sea, igual le contraté, no vayan a pensar que no lo contraté, no. Hay cosas más importantes. Y ahora creo que le digo, ya, si se embaraza, traerá de algo acá, yo le ayudo a cuidar. Pero la empresa no quiere contratar mujeres en edad fértil, no quiere contratar discapacitados, cuando a lo mejor podría decir, vea, contrate, ay, vaya, tenga una cuota de más por ciento, pero no, pues una indemnización tan grande. Porque ¿qué es lo que hace usted? Lo que le estoy aconsejando yo, no contraten más de los 4 en 100, no contraten más, va a ser un problema. Mire, ese es lo que acarrea. Que trata de beneficiarnos, ya tocaremos y vamos a hacerlo en un punto especial, solo eso, porque tienen que saber y aprender a la memoria algo que hasta ahora no he encontrado un abogado laboralista, un juez laboralista, no he encontrado todavía que me haga un proceso de despido ineficaz correctamente. ¿Qué terminó haciendo esta gran protección a la mujer embarazada? Estabilidad absoluta, no pueden despedirle, perjudicó enormemente. Fui a la asamblea antes de que les clausuren, bien clausurado eso, a explicarles lo que estaba pasando y cómo estaban perjudicando a la mujer embarazada, ni siquiera me entendieron. Ahora mandé a la Corte Constitucional para ver si me entienden y reveemos este perjuicio a la mujer embarazada porque solo terminamos perjudicando. Así son nuestras leyes. Que contratemos, perfecto. Ahora estuve en los Estados Unidos y veía y decía, qué raro. Hay muchas personas, pero bastante adultos mayores de más de 70, 75, se les ve mayorcitos realmente y se les ve ayudando a llevar los carritos del supermercado, ayudando a enfundar, porque los Estados Unidos premia a la empresa que contrate al señor, ya no es de la tercera edad, les juro que son de la cuarta edad ya. Es que son bien mayorcitos. Les premia, entonces claro, les contrata y mi mamá encantada, mira aquí cómo dan trabajo a las personas que tienen como la edad de ellas. Veía a personas con síndrome de Down y no es que les van a castigar cuando les despidan, no, les premian económicamente y con impuestos a aquellos que les contrate. Veían mucho en restaurantes, etcétera. Son los chicos que están ayudando a servir, limpiando las mesas. Hay chicos que son los hosts, los que dan, a usted entra y le dice una mesa para cuánto quiere, venga, le llevo acá. Les premian, pero aquí en el país todo es castigo. ¿Cómo conseguimos así trabajo? ¿Cómo sale la empresa? Difícil eso, entonces le doy la razón. Ahora sí. Y complementando, perdón, lo que sí, usted dice, es que sí, ahí es cuando sí. uno dice, ¿realmente la balanza está tan así? Claro, Ahí es no cuando es que yo queda así, no queda no, así, para no queda, nada. no. Y cuando tú Ponemos trabajas en la pesita y en ajá, vez de quedar aquí, queda así. exacto, y cuando trabajas en nóminas y ver el gasto, cuánto paga atrás la empresa de seguridad social y todo, dices, no, la balanza no está tan así. No está tan así. Yo manejaba, como les digo, empresas chiquitas. Una sugerencia para ustedes, las que están comenzando, yo no tenía mucha clientela que digamos, a veces no me salía para pagar el arriendo de la oficina, entonces me fui a restaurantes chiquitos, a fábricas de ropa pequeñitas y les decía que puedo llevar la nómina, llevar eso. Y veía lo que usted me dice, empresas tan chiquitas, o sea, en diciembre no sabían qué hacerse porque había que pagar 2 sueldos. Había que pagar diciembre, había que pagar el 24 de diciembre y en enero ya había que estar en lo otro. En marzo ya estábamos pagando utilidades. En agosto acabábamos de pagar otro décimo. Una nómina enorme. Cuando hice mi tesis y mi trabajo comparativo España versus Ecuador, nunca los españoles me entendían porque hay que pagar utilidades.
Entonces, ¿cómo tengo que pagar utilidad? Ya les pago el sueldo, pues. Sí, señor, pero aparte de lo que usted gane, tiene que darle un porcentaje a la empresa, a los trabajadores. ¿Por qué tengo que hacer? Ya le doy trabajo, es todo lo que él quería saber, ya le doy trabajo, ya le pago y tengo que pagar mis utilidades. Nunca entendieron eso. Era un trabajo comparativo que yo hice. Ahora sí, le escucho, doctor Cherres, ¿estamos? Sí, en mi tamaño ¿Cómo, a ver, cómo está, la duda Pablo? que yo tenía es en esto de los sustitutos, ¿no es cierto? El rato que yo le digo como empresa, por Ya. ejemplo, te quiero contratar, pero ya no como sustituto. Lo mejor sería para curarme en sano tener un documento que diga efectivamente esta persona, conozco que es sustituta, pero yo no cumple mi cuota y queda para el caso que cuando yo le quiera desvincular, no tienes que pagarle. O no sé si Es, es correcta mi lógica. Es como, a ver, sí, yo ya tengo mi cupo sí, sí cumplido, le no entiendo, te voy a Pablo. Si contratar como usted tiene ya sustituto. usted tiene 4 personas con discapacidad, no necesita más. No necesito. Pero Viene quiero una contratar a la persona a persona, pesar de eso. ya, usted le puede contratar a él personalmente, como en Matapia, y punto. Pero ahí tenemos un problema, Pablo, tengo que hacerle ver todos los problemas. Él no va a entrar dentro de su cuota de sustitutos. Es decir, no está ahí. Pero cuidado que el rato que le despida, él diga, no va a decir soy sustituto, si yo fuera abogado del otro lado, yo no digo soy sustituto, yo voy a decir, tengo bajo mi cargo una persona con discapacidad, aquí está el carnet de él, le presento declaración juramentada que yo lo cuido y voy a tener la misma indemnización del 48, ¿no es cierto? Pablo, ¿es así? Sí, claro. Entonces, claro, no lo contrato como esto, pero si él es, porque hay abogados de ambos lados, usted siempre, Pablo, piense de los dos lados. Usted le dice, ya me libre del sustituto, porque le digo, señor, no, muchas gracias, pero ya sabe que él tiene un carnet de un hijo, del cónyuge, o lo que sea, y cuando usted le despida, él le va a demandar por el 51. Eso yo le aseguro. Entonces, consejo, no lo contrate. Ya. Ya, muy bien. Entonces, chicos, Claudia y Diana me hacen acuerdo mañana por su pregunta, son las 9:03. Respeto el tiempo de ustedes me han dicho algunos que ni siquiera tienen permiso y yo tengo una audiencia esperándome 3 minutos. Un gusto haber estado con ustedes, chicos. Mañana no se olviden la lección, tienen que darme un caso de la norma más favorable. Pregunto aleatoriamente a 1 o 2 personas y continuamos la clase. Un gusto haber estado con Gracias. ustedes, chicos. Adiós. Gracias, doctora. Gracias, un Adiós, excelente chicos. día. Adiós, gracias. Hasta mañana.